Bueno, un cordial saludo para los estudiantes. Estamos en el curso de investigación de operaciones. Vamos a hacer una situación problemática sobre el análisis de decisiones. Entonces, la situación problemática es la siguiente. Una cadena de almacenes de electrodomésticos tiene 5 sucursales diferentes en la ciudad. Cada sucursal vende neveras de diferentes marcas, ASEP, Centrales y MAVE. Un estudio realizado durante un año a cada sucursal sobre las preferencias de los clientes sobre la marca de la nevera arrojó el siguiente resultado. Ahí tenemos una tabla de la sucursal 1 a la 5, las marcas son ASEP, Centrales y MAVE. Entonces las preguntas son las siguientes. Si un cliente decide comprar una nevera en la cadena de almacenes, ¿cuál es la probabilidad de que la sucursal 2 venda una nevera ASEP? Si un cliente decide comprar una nevera en la cadena de almacenes, ¿cuál es la probabilidad de que la sucursal 3 venda una nevera Centrales? Y la última es, ¿cuál es la probabilidad de que la sucursal 5 venda una nevera MAVE? Entonces ahí tenemos la tabla. Vamos a hacer primero entonces con el análisis bayesiano sobre cómo determinar. Entonces simplemente hacemos una gráfica, vamos a hacerla a pulso, esa ahí significa que hay un inicio. Vamos a trazar las 5 líneas que determinan las 5 sucursales. Vamos a tener, estoy señalando simplemente las 5 sucursales. O sea, el cliente va a poder tener la opción de decidir cuál de las sucursales va a visitar, o sea que cada sucursal va a tener un porcentaje del 20% de probabilidad de que el cliente la elija. Entonces en la sucursal 1 vamos a tener las neveras ASEP, Centrales y la de MAVE, y así vamos a tener para cada uno. Entonces simplemente consultamos la tabla y vemos que en la sucursal 1 la preferencia por ASEP ha sido del 60%, la de Centrales del 30% y la de MAVE del resto, que sería el 10%. En la segunda sucursal tenemos 50 para ASEP, 30 para Centrales y 20 para MAVE. Entonces vamos a colocarlas. De ASEP tenemos el 50%, Centrales 30% y MAVE el 20%. En la 3 vamos a tener Centrales 70%, ASEP 70%, Centrales 30% y por supuesto en MAVE no debe haber nada porque ya está cubierto el 100%. En la cuarta es 40% ASEP, 20% Centrales y 40% MAVE. Entonces en la última sucursal 30% ASEP, 20% Centrales y 50% MAVE. Entonces vamos a ingresarlo en nuestra gráfica. 30% ASEP, 20% Centrales y 50% MAVE. Entonces ya sabemos que los clientes pues van a tener la probabilidad de escoger las 5 sucursales, por lo que cada una tiene la probabilidad del 20%. Entonces tenemos el análisis bayesiano. A cada una de las probabilidades vamos a tener que, para la pregunta A, dice cuál es la probabilidad de que la sucursal 2 se venda una nevera ASEP. Entonces el análisis bayesiano simplemente plantea la probabilidad de que en la sucursal 2, la probabilidad de que la sucursal 2 se venda una nevera ASEP. Entonces sería, vamos a hacerlo en color rojo, sería del 50%, o sea 0.5 por 0.2, que es la probabilidad de elegir esa sucursal,
Entonces punto 2 por punto 5 sobre la misma probabilidad. Voy a trazar esta línea. Daría punto 2 por punto 5 más la probabilidad de que en las otras sucursales se venda la nevera C. Entonces sería, la primera sería de punto 6 por punto 2, que es la probabilidad de vender esa nevera ASEP en la sucursal 1, o sea, sería punto 2 por punto 6 más la probabilidad en la tercera sucursal, que sería punto 7 por punto 2, o punto 2 por punto 7, más la probabilidad en la sucursal 4, que sería punto 4 por punto 2, punto 4 por punto 2, y faltaría la última. Podemos extendernos un poquito, sería punto 3 por punto 2, y ampliar un poquito aquí la pantalla. Para que nos pueda permitir observarla, sería punto 3 por punto 2, extiendo esta línea. Como ven, no es fácil pues manejar el lápiz en esta pizarra electrónica digital. Entonces ya podemos hacer el cálculo, ustedes pueden realizarlo y les debe dar el punto 2, que es aproximadamente el 20%. O sea que la probabilidad de que un cliente elija la sucursal 2 y se lleve una nevera CEP es del 20%. Vamos a analizar entonces la pregunta B. Esta pregunta nos hace referencia a determinar la probabilidad de vender en la sucursal 3 una nevera centrales. Entonces vamos a hacer el cálculo. Entonces dice, ¿cuál es la probabilidad de vender? De que la sucursal 3 se venda una nevera centrales. Vamos a hacerlo en color. Vamos a coger este color morado. Entonces la sucursal 3, que sería centrales, corresponde al 30% por punto 2. Eso iría en el numerador, punto 2 por punto 3 sobre la misma probabilidad, se debe anotar punto 2 por punto 3 más en la sucursal 1, que sería centrales, 30% punto 3 por punto 2, que es la probabilidad de que quede esta sucursal, más en la 2 sería punto 3 por punto 2. En la cuarta sería punto 2 por punto 2 y en la quinta tendríamos punto 2 por punto 2. Por punto 2. Entonces procedemos, hacemos el cálculo. Ustedes lo pueden hacer en su calculadora y de dar punto 23, lo que es equivalente al 23%. Entonces la probabilidad de que un cliente elija la sucursal 3 y se lleve una nevera central sería del 23%. La última pregunta sería, ¿cuál es la probabilidad de que en la sucursal 5 se venda una nevera MAVE en la sucursal 5? Entonces vamos a nuestro dibujo. Ahí se me aburre un poco, le pasé como el borrador, pero vamos a tratar de identificar los valores. Sería la probabilidad
que en la sucursal 5 un cliente elija una nevera Mave. Entonces trazamos la línea para que podamos observar mejor. Entonces sería punto 5 por punto 2, iría en el numerador. Ahí lo tenemos, punto 5 por punto 2. Igual va en el denominador 0.5 y escogemos las mismas porcentajes en cada sucursal. Punto 1 corresponde a la Mave por punto 2, que es la sucursal, más la sucursal 2 sería punto 2 por punto 2, 20% para Mave, y la sucursal tiene el 20%. En la sucursal 3 sería punto 2 por 0, porque en esa sucursal Mave no tiene no reporta ninguna preferencia. Entonces sería 0 por punto 2 más la cuarta, que sería punto 4. Vamos a revisar, sería el 40%, correcto. Es punto 4 por punto 2. Ya saben que el punto 2 corresponde a la probabilidad de que el cliente elija cualquiera de las sucursales. Si son 5 sucursales, entonces cada una tiene un porcentaje del 20%. Entonces la probabilidad de que salga la sucursal 5 con una nevera Mave sería del punto 41, que corresponde al 41%. Entonces el 41% tiene la probabilidad de que la sucursal 5 se seleccione una nevera Mave. Ahora vamos a comprobarlo con el software del WinQSB, donde vamos a tener la posibilidad de verificar estos cálculos. Entonces busco el programa, todos los programas. Aquí tengo la interfase del WinQSB, decisión de análisis o análisis de decisiones. Sería se escoge el Bayesian análisis o análisis bayesiano. Bayesian análisis, vamos a llamar esto electrodoméstico. Simplemente colocamos el número de estados, sería 5 sucursales, y los indicadores serían 3, o sea, las marcas de las neveras, que serían 3 en este caso. Simplemente le decimos OK. Entonces nos presenta esta tabla donde yo puedo variar los estados para tener una mejor posición, por lo menos saber de qué estamos hablando en cada uno. Simplemente voy a editar, y en editar puedo cambiar el nombre de cada uno de los estados. Entonces puedo colocar sucursal 1, sucursal 2 y así sucesivamente. Voy a terminar acá. Esto es con el objetivo de que identifiquemos de una mejor manera de qué estamos hablando con relación a nuestra situación problemática. También puedo hacer lo mismo en editar. Simplemente cambio los indicadores para poder cambiar las marcas de las neveras a ser centrales y Mave, y le digo simplemente OK. Entonces ahora ya puedo, digamos que voy a reducir la pantalla para poder observar con mayor facilidad pues los porcentajes que me permiten poder ubicarlos y ver las probabilidades de cada uno. Entonces ya sabemos que
Las probabilidades que tiene cada sucursal es del 20%, entonces debo colocarlos en decimales, no puede pasar de 1 estos datos, entonces entre 0 y 1, entonces en este caso cada sucursal va a tener una probabilidad del 20% o en decimales 0.2. Entonces en la sucursal 1 tenemos 0.6, 0.3 y 0.10. Así como está la tabla, la podemos anexar. 0.3 y 0.1. En la sucursal 2, 0.5, 0.3 y 0.2. He agilizado pues el ingreso de los datos para que no demorar más el video. Y la última sucursal 30%, 20% y 50%. Entonces simplemente después de tener estos datos voy y le doy resolver y observamos que en la sucursal 2 nos da el 20% que nos había dado inicialmente, en la sucursal 3 el 23%, 0.23, y en la sucursal 5 la MAVE nos había dado el 41%, o sea 0.41. quiere decir que nuestros cálculos están correctos. Bien, hemos entonces realizado la situación problemática en forma del teorema de Bayes y hemos utilizado el WinQSB para la verificación de los datos. Espero que les sirva el problema. También se puede verificar el diagrama de árbol, donde verifica que cada uno de los datos es correcto. Ahí está como presenta el WinQSB el diagrama de árbol o el árbol de decisión